compañero de octavo semestre, vamos a presentar evaluación electrocardiográfica integral. ¿Alguien podría poner a grabar, por favor? Ah, lista, ya está grabando, gracias. Entonces empecemos. Bueno, entonces lo primero que vemos en un electrocardiograma, pues primero es la situación a la que nos vemos enfrentados, los nervios, la tensión de no saber leerlo, de no, de no habernos enfrentado quizás en un escenario real, o de no haber leído lo suficiente como para decir que entendemos lo suficiente, pues todos hemos sentido eso. Y pues usualmente lo vemos como esto, como algo que es incomprensible, algo que al parecer no nos puede decir nada si no tenemos el lenguaje necesario. Sin embargo, pues el motivo de esta charla es para que empecemos con el lenguaje básico, el lenguaje necesario, para que podamos leer un electrocardiograma integralmente, sabiendo las patologías más significativas y sobre todo para que podamos integrarlo no solo con, pues no solo con nuestro conocimiento, sino con la clínica del paciente y la solución que vamos a hacer. Entonces, primero que todo, por donde debemos empezar es por nuestra mentalidad. Sí podemos hacerlo, teniendo en cuenta pues el lenguaje, teniendo en cuenta el estudio, teniendo en cuenta las horas que le pongamos y pues no solo eso, sino también pues teniendo en cuenta que pues teniendo la motivación suficiente podemos hacerlo. Entonces sí se puede hacerlo con el lenguaje y con el estudio indicado. Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos del electrocardiograma. Primero, un poquito acerca del sistema cardionector. ¿Están viendo el pointer acá? ¿Sí? Sí, yo sí lo estoy viendo. Listo. Entonces empezamos con el nódulo sinusal. Recuerden pues la conducción cardíaca, entonces recuerden que empezamos por el nódulo sinusal, después pues, eso hace que primero se despolarice la aurícula derecha, después de eso vamos por el haz de Bachmann, que pues es lo que comunica el nódulo sinusal con la aurícula izquierda, entonces después va la aurícula izquierda, después pues hay tres fascículos, el anterior, el medio del posterior, y después vamos al nodo anteroventricular, que le da la pausa para que da una pausa pues en la conducción cardíaca, para que después, a través de las de His y las dos ramas de las de His, podamos despolarizar los ventrículos, es decir, que haya actividad eléctrica en los ventrículos y se puedan contraer. Después de eso, pues vamos a revisar las ondas más significativas del electrocardiograma. Entonces recuerden, la onda P significa la despolarización auricular. Y como ya habíamos visto, la primera mitad de la onda P representa la aurícula derecha porque pues el nódulo sinusal está más cerca de la aurícula derecha. Después de esto tenemos la segunda mitad de la onda P, que es la aurícula izquierda. El segmento PR, que vendría a ser la pausa que da el nódulo atrioventricular. Después tendremos el complejo QRS, que todo este complejo pues significa que aquí se da la despolarización ventricular, Q despolarización del septo, R despolarización del ápex y S la despolarización de las bases. Después tenemos el segmento ST, que pues como tal es el espacio entre la despolarización y la repolarización ventricular, y tenemos la onda T, que vendría siendo la repolarización ventricular. Entonces, como habíamos visto, la onda P es la despolarización auricular, el segmento PR es el nodo AB, el complejo QRS es la despolarización ventricular, el segmento CT es la pausa en la actividad eléctrica ventricular antes de que la onda T esté la repolarización ventricular. Entonces, una cosa muy importante, los segmentos son líneas isoeléctricas, como ustedes pueden ver, entre ondas, mientras que los intervalos también cogen desde el inicio de las ondas hasta el final de las ondas. Recuerden, segmentos, líneas isoeléctricas, intervalos van desde un inicio de las ondas hasta el final de las ondas. Por eso el intervalo QT va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Entonces, cosas fundamentales es saberse los tiempos de los intervalos y de los segmentos más representativos. Una, pues es el intervalo PR, que va de 120 a 200 milisegundos. Otra es el segmento ST, que va de 80 a 120 milisegundos. Y otra es el intervalo QT, que eso depende de si es hombre o mujer. Entonces, 340 a 440 en hombres y 340 a 460 milisegundos en mujeres. ¿Alguna pregunta acá? ¿O todo claro? Listo.
Entonces, ¿qué es lo primero que debemos ver cuando vemos un electrocardiograma? Si está bien tomado o no. Esto nos va a dar la diferencia, porque pues si está bien tomado, pues podemos analizarlo con tranquilidad, y si no está bien, pues hay que repetirlo. Entonces, ¿cómo sabemos que un electrocardiograma está bien tomado? Que ABR esté predominantemente negativo, que la ley pues hay una ley que se llama ley de Einthoven, que pues que el voltaje de D2 es igual al voltaje de D1 más de D3, y usualmente pues eso se calcula con el QRS, porque pues ahí podemos ver el mayor voltaje. Que usualmente el electrocardiograma tiene una velocidad de 25 milímetros sobre segundo, y esto es muy importante porque a esta velocidad cada cuadrito pequeño son 0.04 segundos. Entonces, y eso es importante para saber, pues para interpretar los tiempos del electrocardiograma. Otra cosa es que haya poca interferencia, es decir, pues que, por ejemplo, si un electrocardiograma puede variar mucho con la respiración, si está respirando muy rápido, entonces la idea es que haya poca interferencia, que haya poco ruido de fondo para que se pueda interpretar mejor. Otro es que el voltaje esté calibrado a 0.1 milivoltios milímetro. Esto quiere decir, pues, que cada cuadrito pequeño, cada milímetro es 0.1 milivoltios. Y pues que usualmente pues se toma 10 segundos para que pues podamos ver en una derivación que se llama D2. En D2 largo, pues cómo la actividad eléctrica cardíaca va variando a lo largo de esos 10 segundos. Entonces aquí vemos un electro bien tomado. Aquí vemos que el electro, pues en esta derivación ABR es predominantemente negativa. Como pueden ver, el complejo QRS es predominantemente negativo. La ley de Einthoven, en que el voltaje de 2 equivale más o menos al voltaje de 1 más de 3. Entonces aquí vemos que D1 es predominantemente positivo. D3 tiene cosas negativas y positivas, pero yo diría que es predominantemente negativo. Y pues si hacemos una suma, más o menos nos daría D2. Entonces no quiere decir que no se desvaría tanto. La velocidad, pues aquí es importante que más o menos, o sea, toca ver que aquí no se ve, pero a la esquina inferior izquierda o en una de las esquinas del electrocardiograma siempre va a aparecer la velocidad a la cual está corriendo. Y pues es importante que esté calibrada a 25 milímetros segundo, pues para saber que cada cuadrito pequeño es 0,04 segundos, o sea, 40 milisegundos. Y que el voltaje esté a 0.1 milivoltios sobre milímetro. O también podría decir que en un centímetro hay 1 milivoltio. Entonces así. Y pues está a 10 segundos de toma. Otra cosa fundamental es, pues después de ver si está bien tomado o no, ahora entramos en el ritmo y la frecuencia. Entonces una cosa muy importante es la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque nos va a definir si el paciente está taquicárdico, bradicárdico, o si su frecuencia cardíaca está dentro de rangos normales. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la frecuencia cardíaca? Pues hay una fórmula que es esta, que es 1500 sobre los cuadros pequeños, o 300 sobre cuadros grandes más 0.2 sobre cuadros pequeños. También, lo siento, también está la fórmula de revisar todos los complejos QRS que hay en 10 segundos, o sea, en un electrocardiograma que está a 10 segundos, y multiplicarlos por 6, que pues usualmente es la que yo utilizo más, porque pues es simplemente contar, no hay que hacer cálculos, y pues como ya tenemos el electro a 10 segundos, es simplemente contarlos. Y por ejemplo, si la actividad eléctrica es irregular, es decir, que los intervalos RR son irregulares, eso pues, nos hace obligatorio a utilizar esta fórmula de complejos QRS por 6. Y ahora, una frecuencia cardíaca normal en un electrocardiograma es de 60 a 100 latidos por minuto. Una bradicardia es de menor a 60 latidos por minuto. Aquí me quedó mal. Una taquicardia es de mayor de 100. No se les olvide, mayor de 100 latidos por minuto. Aquí esta parte está mal. Es mayor de 100 latidos por minuto, ¿vale? Y una bradicardia es de menor de 60 latidos por minuto. Ahora, ¿qué definimos como? Bueno, y otra cosa. A que una persona que se ofrezca a calcular la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma, por favor. ¿Alguien? ¿Aló? Pues, pues digamos, la técnica que yo siempre uso es la de contar todos los QRS y luego multiplicarlo por 6. Y haciendo eso, pues me dio altísimo, me dio 192. Sí, muy bien, muy bien, muy bien.
Esa es una, pues, es una técnica que es muy rápida de hacer, es simplemente contar y multiplicar por 6. Entonces no hay que hacer mucha matemática como en las otras dos, y pues es la que es más recomendada, al menos para mí. Otra, ahora vamos con los ritmos. Y los ritmos son muy importantes porque nos van a decir dónde se está, o sea, dónde inicialmente se está despolarizando está iniciando la actividad eléctrica cardíaca. Entonces un ritmo sinusal es que la actividad eléctrica cardíaca inicia en el nódulo sinusal. ¿Y qué características tiene el ritmo sinusal? Primero, que una onda P positiva precede al complejo QRS en D2, una onda P negativa en ABR y una onda bifásica y una onda P bifásica en B1. Y esto lo vemos en este electrocardiograma. Una onda P positiva precede al complejo QRS en D2, una onda P negativa en ABR y una onda P bifásica en B1. En B1 pues es más difícil ver la onda P bifásica, pero pues si ustedes pueden ver en ABR la negativa y en D2 la onda P positiva, ya es más probable que sí sea un ritmo sinusal. Otra cosa, lo siento, otra cosa es que la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto, es decir, que no, que no sea taquicardia ni bradicardia. Y otra característica es que el intervalo PR debe estar entre 120 y 200 milisegundos, que aquí sí lo está, es decir, entre 3 y 5 cuadritos, y el intervalo de RR debe ser constante, es decir, que la distancia entre complejos QRS, entre ondas R de los complejos QRS, no varía. Y pues todo esto se cumple en este electrocardiograma que pueden ver que tiene un ritmo sinusal. Ahora, ¿qué son los ritmos de escape? Son los ritmos que no son sinusales, es decir, los ritmos que no se originan en el nódulo sinusal. Primero tenemos el ritmo de la unión. El ritmo de la unión se origina en el nodo AB. La frecuencia cardíaca está entre 40 y 60 latidos por minuto, puesto que el automatismo de las células del nodo AB es mucho menor. El QRS es menor a 120 milisegundos. Es un QRS, se podría decir angosto. Se puede decir, si es menor a 120 milisegundos, que es angosto. El intervalo RR es constante y usualmente no hay onda P o la onda P no tiene morfología sinusal. Después tenemos el ritmo idioventricular. ¿Qué significa esto? Que la actividad eléctrica cardíaca se está iniciando en el haz de His o en los ventrículos en su defecto, ya sea en las ramas, etcétera, etcétera, pero usualmente pues en el haz de His. ¿Y qué quiere decir esto? Que el automatismo se cae aún más y por eso la frecuencia cardíaca es aún más baja que el ritmo de la unión, entre 20 y 40 latidos por minuto. El QRS mayor a 120 milisegundos porque se está originando los ventrículos y el intervalo RR es constante, es decir que entre ondas R del electrón no hay irregularidad, es decir que la distancia de acá a acá es la misma que de acá a acá. La distancia entre ondas R siempre es la misma y usualmente no tienen onda P. QRS mayor a 120 milisegundos también se le conoce como QRS largo. Ahora, algo muy importante, el eje. ¿Qué es el eje? El eje es el ángulo hacia donde la mayoría de la actividad ventricular está dirigida. Y cuando hablo de actividad ventricular, es la despolarización ventricular. Ahora, esto es súper importante porque hay patologías donde el eje, o sea, es decir, viendo la posición normal del corazón, ustedes saben que el ápex usualmente se dirige hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, en este caso, pues también la actividad eléctrica cardíaca ventricular se debería dirigir en esa dirección. Y por eso usualmente el eje normal está entre menos 30 y 90 grados, porque usualmente va a la izquierda. Pues a la izquierda, pues viéndolo desde el punto de vista anatómico, ¿no? A pesar de que aquí ya sea normal y aquí se vaya para la izquierda. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Yo utilizo un método muy fácil. Miro dos derivaciones, miro cuatro derivaciones, D1 y ABF y D2 y ABL. ¿Por qué? Porque D1 y ABF son derivaciones perpendiculares. Es decir, podemos localizar perfectamente, pues ya con dos derivaciones podemos localizar ya en el círculo dónde está la actividad eléctrica de la despolarización ventricular. Entonces, si tenemos D1 positivo y ABF positivo, es decir, si tenemos este así en esta dirección, positivo,
y ABF positivo, es decir, hacia abajo, la actividad eléctrica cardíaca va a estar entre 0 y 90 grados. Es decir que de donde nos dé, vamos a estar normales. ¿Sí? Ahora, si D1 es negativo, es decir, no se va hacia la derecha, sino hacia la izquierda, y ABF es negativo, digo, y ABF es positivo, está desviado a la derecha, es decir, en esta dirección. Entonces, ya teniendo nada más dos derivaciones, podemos saber si está normal o si está hacia la derecha. Ahora, si D1 es positivo y ABF es negativo, eso significa que podría estar entre 0 y -90, pero aquí tenemos un gran problema, que de -30 a 0, definitivamente sí podría estar normal. Entonces para eso tenemos D2 y ABL. Entonces si D2 y ABL están positivos, está normal. En caso de que en una de las dos no esté positivo, no está normal y pues tenemos que ver otras derivaciones. No está normal y pues usualmente estaría desviado hacia la izquierda y por eso D1 positivo y AF negativo estaría entre 0 y 90. Pero si no se cumple que D2 sea positivo y ABL sea positivo, está desviado a la izquierda. Y pues si los dos están negativos, tiene una desviación extrema. Se me olvidó decir que pues esto de positivo y negativo es calculando, pues es sumando la polaridad de todo el complejo QRS. Ya vamos a ver cómo se hace. Entonces tenemos este electro y pues ya vimos que las dos derivaciones más importantes para calcular el eje son D1 y ABF, porque pues si las dos están positivas, de una vez eso nos indica que pues está normal. Entonces, D1, tenemos acá el complejo QRS, que es este de acá, y pues vemos que el complejo QRS es predominantemente negativo porque hay más cuadritos hacia abajo, o sea, con voltaje negativo en el QRS que más cuadritos hacia arriba. Y ABF está predominante, pues se podría decir que está un poco isobifásico, pero si ustedes ven bien, tira más hacia lo positivo, ¿sí? Entonces tenemos un electro que está con D1 negativo y ABF positivo. Y si tenemos D1 negativo y ABF positivo, está desviado hacia la derecha. ¿Esta parte del eje la entendieron bien? Sí, líder. ¿Sí? Nadie tiene ninguna duda porque pues a veces el eje se hace un poco complejo. Vale, si nadie tiene ninguna duda, pues podemos seguir. Después tenemos la onda P. ¿Y por qué la onda P? Pues porque es la primera parte que vemos de izquierda a derecha en el electrocardiograma. Entonces, usualmente, la amplitud de la onda P es 0.25 milivoltios, es decir, la amplitud que quiere decir la distancia que va desde la línea isoeléctrica hasta su pico máximo. Y la duración normal es menor a 120 milisegundos, es decir, menor a 3 cuadritos. Ahora, cuando la onda P, cuando el voltaje de la onda P es mayor a 0.25 milivoltios, cuando es mayor a 0.25 milivoltios, o si es mayor a 120 milisegundos, podríamos pensar en un crecimiento auricular. Y no solo eso, sino que también los crecimientos auriculares tienen morfologías. Entonces el crecimiento auricular derecho, pues la parte más alta de la onda P se va a dar en su primera mitad. ¿Por qué? Porque va a haber mayor voltaje que va hacia la aurícula derecha. Y recuerden que la aurícula derecha se despolariza primero que la aurícula izquierda y por eso la onda P va a estar más alta en su parte inicial. Esto se le conoce como onda P picuda. Sin embargo, también hay una onda P que es una onda P alta, simétrica, y eso también indica un crecimiento auricular derecho, que también se le conoce onda P alta o onda P pulmonar. Ahora, los crecimientos auriculares izquierdos, pues el punto de mayor amplitud, el pico máximo de la onda P estará en la segunda mitad, porque ahí es cuando se despolariza la aurícula izquierda. A esto se le conoce como onda P mellada. Sin embargo, en el crecimiento auricular izquierdo también tenemos la onda P bifásica, y esto no se nos puede olvidar. Entonces tenemos el electrocardiograma de este paciente, y ¿alguien me podría decir qué alteración de la onda P tiene? Es una onda P pulmonar. No se te escucha bien. ¿Me podrías decir un poquito más alto, por favor? Ahora sí, Sí, onda P pulmonar.
Sí, onda P pico, papel pulmonar, ¿y eso qué significa? Crecimiento auricular. Sí, derecho, muy bien. Listo. Y ahora, en este electro, ¿qué hay? ¿Qué alteración de la onda P ven ustedes? Señalada con la flecha. Bueno, aquí vemos la onda P mellada que está relacionada con el crecimiento auricular izquierdo. No se les olvida. Ahora tenemos las patologías que afectan al nódulo sinusal. Primero, tenemos la bradicardia sinusal, que pues tenemos un ritmo sinusal completo, que ya vimos cuál es el ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y pues se origina en el nódulo sinusal, que esto es lo más importante. Estamos viendo las patologías desde el punto de vista anatómico. Entonces primero estamos viendo pues toda la parte del electrocardiograma que es un poco más global y después vamos desde arriba hacia abajo, yendo desde el nódulo sinusal para terminar a los ventrículos. Entonces tenemos primero la bradicardia sinusal, que es el ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto y pues se origina en el nódulo sinusal. Y recuerden, ya saben lo que es un ritmo sinusal. Este paciente tiene una bradicardia sinusal. ¿Por qué? Porque tiene un ritmo sinusal y porque su frecuencia cardíaca definitivamente sí está menor a 60 latidos por minuto. Tenemos una arritmia sinusal. ¿Cuál es la diferencia entre la arritmia sinusal y la bradicardia sinusal? Que tenemos un ritmo sinusal, o sea, tenemos una morfología, o sea, la onda P tiene morfología sinusal, tenemos un ritmo sinusal, pero la única cosa que no se cumple de ese ritmo sinusal es que los intervalos RR están irregulares. Esto quiere decir que el nodo sinusal se despolariza a veces más rápido y otra vez se despolariza más lento, y por eso ocurre la arritmia sinusal. Aquí podemos ver un electro de una arritmia sinusal. ¿Por qué? Porque vemos que hay un ritmo sinusal establecido, sin embargo, hay momentos en donde los intervalos RR no son regulares. Después tenemos la pausa sinusal, entonces en esa situación pues tenemos un ritmo sinusal, pero hay un momento donde no hay conducción. El nódulo sinusal deja de funcionar por algún momento. Y pues aquí lo podemos ver. Y pues usualmente la pausa sinusal se define como una ausencia de onda P por menos de 3 segundos y la arresto sinusal una ausencia de onda P por más de 3 segundos. Y esta patología, ¿por qué se hace fundamental? Porque un arresto sinusal tiene riesgo aumentado de que haya sistolia. Y pues aquí tenemos las pausas sinusales. Aquí hay una pausa sinusal y aquí hay otra pausa sinusal. Y después, por último, tenemos el síndrome de bradicardia de taquicardia. Tenemos entonces esta patología consiste en que hay pausas sinusales seguidas de taquicardias sinusales. Entonces aquí tenemos pausa sinusal, taquicardia sinusal, que pues es un ritmo sinusal pero que está taquicárdico, es decir, con una frecuencia cardíaca mayor de 100, y pues volvemos a la pausa sinusal, que pues está acá al final. Aquí está más esquematizado. Tenemos una taquicardia seguido de una pausa sinusal, seguido de taquicardia. Igual, taquicardia, pausa, taquicardia, pausa. Y después tenemos los bloqueos sinauriculares. Los bloqueos sinauriculares, ¿qué significa? Que hay una falla en la conducción del nódulo sinusal hacia los tejidos circundantes. Es decir, no al nodo AB, sino como tal a las aurículas inicialmente. Son diferentes de los bloqueos atrioventriculares, son diferentes de estos, para que les quede claro. Una cosa son los bloqueos sinauriculares y otra cosa son los bloqueos atrioventriculares. Son dos entidades diferentes. Una en la que no se conduce hacia el tejido circundante más próximo al nódulo sinusal y otra en que no hay conducción entre nódulo sinusal y nódulo atrioventricular. O no es que no haya, sino que también haya un fallo en la conducción. Entonces, pues, ¿cómo se puede visualizar en el electrocardiograma? Pues los bloqueos sinauriculares también tienen 3 grados. El primer grado, pues en un electrocardiograma de superficie no se puede ver. Hay un tiempo aumentado de conducción, pero usualmente no se ve en el electrocardiograma de superficie.
Los de segundo grado sí se pueden ver, y pues se dividen en MOVIX 1 y en MOVIX 2. En segundo grado, ¿cuáles son los de segundo grado? El MOVIX 1 es que el intervalo entre ondas P se va acortando, se va volviendo más cortico hasta que en algún momento hay una pausa. Igual, el intervalo entre ondas P se va volviendo más cortico hasta que hay una pausa. ¿Y cuál es el bloqueo sin auricular MOVIX 2? En el que los intervalos no se van volviendo más cortos y cuando hay una pausa, la pausa es un múltiplo de tiempo de los intervalos entre ondas P que son normales. Entonces aquí tenemos un intervalo entre ondas P normal y hay una pausa que es 3 veces el intervalo el tiempo del intervalo PP, o sea, del intervalo que hay entre ondas P que es normal. ¿Vieron bien los bloqueos en auriculares? Nier, yo no entendí el MOVIS 2, ¿lo puedes explicar otra vez? Claro, mira, el MOVIX 2 es que tenemos un intervalo PP regular, a diferencia del MOVIX 1 donde se va cortando, ¿sí? Ahora, otra diferencia es que cuando se da la pausa, cuando se da el bloqueo es un múltiplo del intervalo PP que es normal, ¿sí? Sergio, Sí, sí, ya entendí. Gracias. listo. Después tenemos las extrasístoles. Miguel, qué pena que ahí Dime, dijiste que sí, qué pena. No, o sea, el intervalo PR se va alargando, o sea, se va prolongando sí, progresivamente. el PP, el Bien. intervalo PP. Ah, ok, estás hablando de. Ah, ok. Sí, Sí, porque escuché que como que se acortaba, pero. sí, de los bloqueos sin auriculares. En los bloqueos sin auriculares es importante el intervalo PP que se da entre dos ondas P. Ah, ok, perdón, estaba viendo más adelante. Dale, sigue, tranquilo. Dale, dale, dale. Listo. Ahora van las extrasístoles. ¿Qué son las extrasístoles? Es cuando hay un foco de actividad eléctrica que está fuera de los nodos. ¿Sí? Entonces empezamos con las extrasístoles auriculares, donde hay un foco ectópico. ¿Qué significa ectópico? Que está fuera del nódulo sinusal. Y pues usualmente este foco pues tiene una mayor frecuencia, se despolariza a una mayor frecuencia que el nódulo sinusal. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una onda P prematura antes de que se acabe pues, la actividad eléctrica total. Hay una P de morfología no sinusal porque pues es una actividad eléctrica que no se origina en el nódulo sinusal, incluso podría tener ausencia de onda P. A veces la onda P no va siempre seguida de un QRS y pues la morfología de un QRS es la de un QRS normal. Esto quiere decir que el QRS es menor a 120 milisegundos. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos una extrasístole auricular, una onda P que es relativamente prematura. Después de eso tenemos un complejo QRS que pues no está ancho, no pareciese que fuera un QRS pues que se originan en los ventrículos, sino es un QRS que es angosto, menor a 120 milisegundos, y pues se da una cosa que se llama pausa compensadora, que pues es porque la actividad eléctrica y los canales iónicos se tienen que volver a restablecer eh, la siguiente actividad que va a dar el siguiente latido. Aquí, por ejemplo, se da otra extrasístole auricular y aquí se da otra extrasístole auricular. Ustedes pueden reconocerlas fácilmente porque pues es como si se metieran dentro de la actividad eléctrica normal, como si fueran metidas. Y pues usualmente pues no laten en la misma, pues usualmente como les dije, pues es como si estuvieran atravesadas y la onda P es no sinusal y es prematura, o sea, no sigue una regularidad, por así decirlo. Ahora las extrasístoles ventriculares, esto quiere decir que el foco ectópico tiene se origina en los ventrículos, a diferencia de las auriculares que se originan en las aurículas. ¿Y cómo sabemos que es una extrasístole ventricular? Porque primero tiene un trastorno de repolarización. Eso quiere decir que van a haber alteraciones en el segmento ST, es decir, cuando se finaliza el complejo QRS y el segmento que hay entre el complejo QRS y la onda T, también usualmente la onda T tiene una polaridad opuesta al QRS y pues
lo más característico es que la morfología del complejo QRS es ancha. ¿Qué quiere decir esto? Que es mayor a 120 milisegundos. Y aquí podemos ver las extrasístoles. Morfología QRS ancha, usualmente la onda T es inversa al QRS, y pues nos acompaña de onda P. Y pues como ya les dije, lo más característico es que el QRS esté ancho y pues como pueden ver es como si estuviera atravesado en el ritmo normal. Ahora, Sí, empezamos, exacto. Ahí, qué pena. no te Ahí preocupes. o sea, en las extrasístoles es muy importante, sobre todo el tema de la morfología, ya que, o sea, si ustedes ven un extrasístole como un latido ahí que está atravesado, como dice Nider, que tiene una morfología similar al QRS de base, en ese electro, o sea, eso es un extrasístole auricular. Pero ya la extrasístole ventricular llama mucho la atención porque es que se ve completamente diferente y pues toda la descripción que decía Nider que pues está muy bien, un complejo ancho con un trastorno de la repolarización, pues que se nota bastante diferente al QRS de base. Entonces eso es clave, sobre todo ese tema de la morfología para diferenciar entre ambas, ¿no? Exacto. Ahora vamos con las bradiarritmias supraventriculares. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber bradicardia, que va a ser un ritmo no sinusal y que se van a originar por encima de los ventrículos. Vamos a empezar con los bloqueos atrioventriculares o los bloqueos AB, que pues les quiero que quede claro que son diferentes de los bloqueos sinauriculares, porque en los bloqueos AB hay una interrupción entre la conducción del nodo sinusal y el nodo AB. Y en los bloqueos AB, ¿qué ocurre? Pues como no hay una comunicación que sea una comunicación entre el nódulo sinusal y el nodo AB, el intervalo PR va a ser mucho mayor. Eso les quedó claro, ¿cierto? Sí, Nider. Listo. Entonces, pues ya como lo vimos en las charlas anteriores, no voy a profundizar mucho en eso. Pero pues primero tenemos el bloqueo AB de primer grado, ya saben que su única característica es que el intervalo PR sea mayor a 200 milisegundos, pero que siempre sea constante y que toda onda P conduzca en QRS. Ahora, bloqueo AB de segundo grado. ¿Por qué? Porque algunas P conducen y otras P no conducen un QRS. Tenemos dos tipos, el tipo Moitz 1 o tipo Wenckebach, en el que la onda P se va a ir alargando, perdón, en que el intervalo PR se va a ir alargando, se va a ir alargando, se va a ir alargando y en algún momento deja de conducir. ¿Sí? A diferencia del MOVIS 2, donde el intervalo PR siempre es constante, pero a diferencia del bloqueo AB de primer grado, el MOVIS 2, segundo grado, MOVIS 2, hay ondas P que no conducen a un QRS. Y finalmente, el bloqueo AB de tercer grado también se le conoce como bloqueo AB completo. Ninguna onda P ninguna onda P conduce un QRS y como el bloqueo entre el nódulo sinusal y el nódulo ventricular es completo, los ventrículos van a tener su propia actividad y las aurículas su propia actividad. Y eso se le conoce como disociación aurículo-ventricular. Entonces, en este electro vamos a ver primero pues tenemos un ritmo que es bradicárdico, es decir, que pues ya nos damos por bradiarritmias. Ahora, supraventriculares, ¿por qué? Porque ya vimos que la morfología de los QRS que son supraventriculares significa que su complejo QRS es menor a 120 milisegundos, como podemos ver acá. El tiempo del QRS es menor a 120 milisegundos. Ahora, como tenemos una bradiarritmia, primero nos vamos al intervalo PR, que definitivamente sí dura mayor a 200 milisegundos, dura mayor a 5 cuadritos, como podemos ver. Pues hay ondas P que no conducen a un QRS. Eso quiere decir que es un bloqueo AB de segundo grado. Ahora, ¿cómo podemos saber si es tipo MOVIS 1 o MOVIS 2? Viendo que el intervalo PR sea constante o no. Y pues en este caso, en este electro, el intervalo PR sí es constante. Vemos que no se alarga y por eso lo podemos clasificar como un bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2. Ahora, en este electro, definitivamente sí está radiarrítmico. ¿Por qué?
Porque primero no tiene un ritmo sinusal, no toda onda P tiene un QRS. Y además de eso, el intervalo PR está mucho más largo. Vemos que como ustedes pueden ver, aquí vemos ondas P que trabajan a su propio velocidad, y vemos también complejos QRS que trabajan a su propia velocidad, ¿sí? Es decir, como que las ondas P no se relacionan con los complejos QRS, si ustedes pueden ver, a diferencia de los bloqueos anteriores, donde las ondas P, a pesar de que no haya conducción o haya conducción, sí se relacionan con un QRS. Aquí las ondas P van por su parte y los QRS van por su parte, queriendo decir que, pues, que en este momento hay un bloqueo AB de tercer grado, en esta imagen, perdón. ¿Claros con los bloqueos AB de tercer grado? Súper claro, esto muy, muy claro, gracias. Listo. Ahora tenemos los bloqueos de rama. ¿Cuál es la diferencia entre los bloqueos bueno, ya vimos las bradiarritmias supraventriculares, pues las más básicas, y ahora vamos a ver las bradiarritmias ventriculares. ¿Qué significa que sean bradiarritmias? Como siempre, frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, ya sabemos cómo sacarla. Y ventriculares, ¿por qué? Porque se originan en los ventrículos, se originan a partir de las de His. Ahora, bloqueos de rama. ¿Qué es un bloqueo de rama? Es una alteración en la conducción de una de las ramas de las de His. ¿Y qué es lo que pasa acá? Es que primero el impulso va a la rama que no está bloqueada, y después a través de las fibras de Purkinje la actividad eléctrica va hacia el ventrículo donde la rama estaba bloqueada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que en el bloqueo de rama derecha, pues primero hay que tener una consideración muy importante, que es que no hay una alteración en el septo, y por eso pues el septo se puede despolarizar muy fácil. Después, pero sin embargo, como pueden ver, como la rama derecha está bloqueada, el ventrículo derecho no es capaz de despolarizarse al mismo tiempo que el ventrículo izquierdo. Entonces, primero se despolariza el septo, después el ventrículo izquierdo, y después, pues como ustedes pueden saber, como los cardiomiocitos están conectados entre sí, se van por las fibras de Purkinje hacia el ventrículo derecho. En el bloqueo de rama izquierda, ¿qué es lo que pasa? El septo se afecta, no hay despolarización adecuada del septo. ¿Eso qué quiere decir? Que primero hay una despolarización del ventrículo derecho, y después de eso, a través de las fibras de Purkinje, se despolariza el ventrículo izquierdo. Y esto es importante porque pues, esto explica las morfologías de las ondas que vamos a ver en los diferentes bloqueos de rama. Un concepto muy importante que tenemos que saber los bloqueos de rama es la deflexión intrinsecoide. ¿Qué es la deflexión intrinsecoide? El tiempo que hay desde el inicio del QRS, que lo podemos ver acá, hasta el pico de la onda R. Esto es la deflexión intrinsecoide, y es súper importante porque da el tiempo que hay entre la despolarización del septo y la despolarización del apex del corazón. Entonces, este concepto es muy importante en los bloqueos de rama, porque como podemos ver, si hay una alteración en la conducción de las ramas de las de His, pues el tiempo entre la despolarización del septo y la despolarización del apex va a ser mucho mayor en la rama que está afectada. Ahora, bloqueo de rama derecha. ¿Cómo sabemos que es un bloqueo de rama derecha? Porque vemos un patrón RSR, QR o R amplia de 60 milisegundos o más de duración en B1 y en B2 o ambos. ¿Sí? Y otra cosa que me faltó explicar. Las bradiarritmias ventriculares, recuerden que el complejo QRS es mayor a 120 milisegundos en total, ¿sí? Entonces es importante esto. Porque recuerden que en las bradiarritmias que son supraventriculares, el complejo QRS es menor a 120 milisegundos. Que les quede claro esas dos diferencias, ¿sí? Entonces, primero, patrón RSR, QR o una R amplia de 60 milisegundos o más de duración en B1 y en B2 o ambos. ¿Por qué en B1 y en B2? Podemos verlo. Porque B1 y en B2, como son derivaciones precordiales, podemos ver derecha o izquierda. B1 y en B2 pues están apuntando más hacia las cavidades que son derechas. Y por eso pues las alteraciones que vemos, las reales, podemos ver que pues, se dan en B1 y en B2. Entonces,
Entonces, algo importante que quiero que sepan es que el complejo QRS se le llama así, pero las ondas pueden variar. La onda Q es la primera onda negativa. La onda R es la primera onda positiva y la onda S son todas las ondas negativas que vayan desde la onda R. Esto quiere decir que la onda Q solo hay una y o sea, todas las ondas Q tienen que estar antes de la onda R. Si están después de la onda R, cualquier deflexión negativa se le llama onda S. ¿En eso quedó claro? ¿Hola? Sí, Miguel, sí quedó claro. Listo, porque es que eso es importante para lo que vamos a ver ahorita. Entonces ya vemos este punto. También tenemos una onda S amplia mayor a 40 milisegundos en D1 y en B6, que pues miren la onda S amplia en B6. El complejo QRS amplio mayor de 120 milisegundos, pues como lo habíamos visto, porque es una variedad de ritmo ventricular. Y una onda R con un aumento de la deflexión intrínsecoide mayor a 45 milisegundos con onda T negativa, sin onda Q en B6. Entonces, aunque aquí haya onda Q, vemos que la deflexión intrínsecoide es mayor a, pues no, pues aquí no lo podemos ver tanto, pero pues en algunos electros, sí esto es importante, saber que la deflexión intrínsecoide puede estar alta en B6. Y pues aquí, ¿qué es lo que vemos en este electro? Primero, vemos un patrón de R, onda positiva, S, onda negativa, R, onda positiva en B1 y RSR en B2, ¿sí? No solo eso, sino vemos una onda S amplia en B6, recuerden, mayor a 40 milisegundos, que aquí pues es definitivamente mayor a un cuadrito. Y los complejos QRS son mayores a 120 milisegundos, y entonces eso nos da, primero, que es una radiarritmia ventricular, porque el complejo QRS es mayor a 20 milisegundos, perdón, mayor a 120 milisegundos, tenemos RSR en B1 y en B2, tenemos una S amplia en B6, y pues gracias a eso podemos decir que es un bloqueo de rama derecha. Ahora, el bloqueo de rama izquierda, pues es más o menos como, se podría decir que es como un espejo del bloqueo de rama derecha, y pues tiene los siguientes criterios. Una onda R monofásica en D1, ABL sin onda Q por ausencia del vector septal, como habíamos visto el- en el bloqueo de rama izquierda, si hay alteración del septo, a diferencia del bloqueo de rama derecha donde no lo hay. Entonces, empezamos de una con una onda R sin tener en cuenta la despolarización del septo, que es la onda Q. En las derivaciones donde podemos ver la onda Q como despolarización del septo, que pues son D1 y Abel normalmente. Ahora tenemos complejos QS o RS en B1, B2 o incluso en B3. Complejos QRS mayores de 120 milisegundos, eh, eso nos da el apellido de radiarritmia ventricular. Y pues una cosa muy importante, una onda R monofásica o mellada. ¿Qué quiere decir mellada? Que tenga como una muesquita, que por ejemplo esta muesquita que podemos ver acá, en B5 o B6 con aumento de la deflexión intrínsecoide sin onda Q en B6. Es decir, un aumento en el tiempo desde el inicio del QRS hasta el final de la onda Q, que pues aquí definitivamente sí es mayor a 45 milisegundos. Aquí sería más o menos como de 60 milisegundos, o un poquito más, 70 milisegundos. Entonces aquí tenemos un electro con bloqueo de rama izquierda, eh, y podemos ver, tenemos una onda R monofásica en vez, pues primero tenemos un QRS que es ancho, definitivamente, pillen esto, mayor a 120 milisegundos. Tenemos una onda R monofásica en B6 y pues B5. No solo eso, sino también eh, tenemos complejos RS en B1 y en B2, perdón, en B1 y en B2. Y tenemos ondas R monofásicas también en D1 y ABL, porque recuerden que hay una ausencia del vector septal porque el septo está afectado. ¿Les quedó claro los bloqueos de rama?
Listo, parece que sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, sí, si alguien, Sí, si alguien tiene una pregunta, nos dice porfa y la resolvemos de una vez. bueno, Listo. Dale, Alejo. sigamos. Listo, entonces, bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre las taquiarritmias supraventriculares, o sea, que se originan básicamente en las aurículas. Como su nombre lo indica, puede ser porque tenemos uno o varios focos de despolarización diferentes al nodo sinusal, que es lo normal, porque tenemos una vía de reentrada, pues entre otras etiologías. Entonces, adelanta a diapositiva, por favor. Listo, entonces este algoritmo, pues aquí resumiendo un poco lo que ya hemos visto, pues viendo la frecuencia cardíaca, si es menor a 60, las bradiarritmias, y pues ahí vemos pues lo que ya nos ha hablado Nieder. Y pues por el otro extremo, que es lo que vamos a revisar ahora, son las taquiarritmias, que es cuando la frecuencia cardíaca está mayor a 100. Entonces ahí lo que miramos son es digamos, el complejo QRS, la duración, ya que cuando este complejo se dice que es angosto o cuando es un complejo ancho, pues lo que nos indica es que por lo general el complejo ancho nos va a hablar de arritmias ventriculares debido a pues ya toda la parte fisiológica que nos estabas explicando, Nieder, de que el ventrículo pues se despolariza, pues la masa ventricular genera pues, una mayor duración en el trazado electrocardiográfico. Sin embargo, hay algunas algunas taquiarritmias de QRS ancho, pues que cuando hablamos de QRS ancho, pues ahí dice, pues es cuando es mayor a 120 milisegundos, ¿no? Entonces, cuando tenemos unas arritmias de complejo ancho que son de origen perdón, de origen supraventricular, que puede ser pues algunas situaciones especiales con la FA, con la fibrilación auricular, que ya la vamos a ver más adelante, cuando esta está acompañada de un bloqueo de rama o cuando está acompañada de, por ejemplo, de un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que también lo vamos a ver más adelante, que es cuando hablamos de una FA preexcitada, o cuando tenemos taquicardias supraventriculares con conducción aberrante, pero pues eso ya, digamos, no vamos a andar mucho en eso y pues nos vamos a basar, pues ahora mismo vamos a comenzar con las supraventriculares, que son generalmente las de complejo estrecho, es decir, las que tienen una duración menor de 120 milisegundos. Entonces, si quieres, avanza esa diapositiva, porfa. Listo, entonces este algoritmo ya es un poco más complejo y enfocado en las taquicardias de QRS angosto, como pueden ver, las que son menores a 120 milisegundos. Y entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Si es regular o es irregular. Entonces, cuando es una taquicardia complejo angosto irregular, o sea que el intervalo RR es irregular, pues lo más frecuente es la fibrilación auricular, es como la más probable en ese contexto. Sin embargo, también tenemos pues, las otras alternativas que están ahí en el algoritmo, pero si vemos una taquicardia de QRS angosto con ritmo irregular, además vemos que no tiene onda P claramente definida, porque otra cosa importante y pues un mensaje para que se lleven a la casa es que la onda P debe ser clara y evidente, o sea, que tú la veas y digas, esto es una onda P, porque a veces vemos como que no, que tal que sea esta la P y no sé qué cosa, y empezamos a buscar la P y terminamos inventándonos la P, pues esa no es la idea. Entonces, si vemos una taquicardia, uy, qué pena. Si vemos, si vemos una taquicardia con QRS angosto y de ritmo irregular, o sea, básicamente es una fibrilación auricular hasta que se demuestre lo contrario. Entonces toca ir buscando los criterios, que pues ya vamos a ir viendo las características eh, de cada una. Listo, entonces por el otro lado, cuando tenemos una taquicardia de QRS angosto con ritmo regular, pues entonces ahí vemos pues ya siguiendo el algoritmo, si tenemos onda P, entonces si vemos si la frecuencia de la onda P o sea, si la frecuencia auricular, que sería pues la onda P es mayor que la ventricular, entonces después miramos el intervalo RP, y pues eso ya es, digamos, más, o sea, más enfocado pues, a buscar otras arritmias, pero digamos que creo que esto ya lo hemos revisado, entonces como para no
como para no demorarnos tanto, pues simplemente es como para tener la idea general de, pues, de cómo se hace este enfoque, ¿no? Entonces vamos a ver pues, más adelante algunos ejemplos. Si quieres avanza. Listo, entonces, como estábamos viendo, pues la fibrilación auricular es pues, la arritmia más frecuente que vamos a ver, entonces importante. La irregularidad de los complejos QRS en ausencia de onda P, y vamos a ver lo que son las ondas fibrilatorias o las ondas F minúscula, que son esos pequeños, como esas pequeñas, o sea, digamos que en la FA, la aurícula, pues como su nombre lo indica, está fibrilando, o sea, no está generando una contracción efectiva, sino que está realizando unos movimientos irregulares y desorganizados que no representan una contracción auricular propiamente dicha. Entonces electrocardiográficamente se va a evidenciar pues como esas ondas pequeñas que se ven pues entre los complejos, que no hay una onda P clara, sino que son como unas ondas, como una vibración, como unas ondas fibrilatorias por pues, el movimiento anormal que están generando las aurículas en ese momento. Entonces la clínica de la FA pueden ser desde palpitaciones, disnea, síncope y angina, y pues al momento de evaluar al paciente, pues vamos a encontrar un pulso irregular, tanto en frecuencia como en amplitud. Listo, siguiente. Entonces, la otra arritmia eh, frecuente de las supraventriculares es el flóter auricular, que pues la diferencia entre el flóter y la fibrilación pues va a ser, digamos, en este caso ya no vamos a tener esas ondas F minúsculas, sino que ya vemos las ondas F de Flutter o ondas F mayúscula, que son como estas ondas que representan ya como, o sea, son como más grandes, representan ya un movimiento de las aurículas que tampoco genera una contracción, sino que es como un aleteo auricular, que es como se le llama también. Entonces, pues el Flutter puede tener ritmo regular cuando es de conducción fija, o puede tener conducción variable y pues puede ser un Flutter irregular como el que estamos viendo en este ejemplo. Entonces es importante como mensaje pues diferenciar la fibrilación del Flutter pues viendo las características pues, de las ondas F fibrilatorias y las ondas F de Flutter. Y listo, entonces el otro ejemplo que tenemos de taquicardia supraventricular. Listo, entonces en este caso, bueno, se me olvidó explicar. En la FA y pues la fibrilación y en el Flutter, pues lo que hay son múltiples focos ectópicos en la aurícula que están generando como contracciones o estímulos eléctricos que se escapan del ritmo normal que brinda el nodo sinusal. Ya en este caso, en la taquicardia supraventricular por entrada del nodo AB, pues lo que vamos a tener es una vía, o sea, una doble vía de conducción en el nodo AB que, bueno, va a originar esta arritmia. Entonces, esta vía va a haber una vía rápida y otra lenta, que ante la aparición de un extraestímulo auricular genera ese mecanismo de reentrada que perpetúa la taquicardia. Entonces, acá podemos ver este ejemplo. En este caso, pues es una taquicardia regular, ¿sí? Y podemos ver que no hay, o sea, tenemos onda P, no hay ondas fibrilatorias, no hay ondas de Flutter, sino que vemos pues una taquicardia, o sea, aquí la frecuencia pues está altísima, como yo diría que casi de más de 150 probablemente, pero digamos que pues es una taquicardia regular, ya que no hay o sea, no hay, o sea, todo se está originando en el mismo, o sea, el estímulo se está originando en el mismo sitio, pero pues tenemos un mecanismo de reentrada que nos está perpetuando esta taquicardia. Listo, esos eran como los ejemplos principales. Ya en cuanto a las taquiarritmias ventriculares, pues son todas aquellas pues, que se van a originar en el ventrículo. Si quieres pasa.
Entonces vamos a tener varias. Entonces la primera que vamos a ver es la taquicardia ventricular monomorfa. Entonces pues acá en esta diapositiva están las características o los hallazgos electrocardiográficos de esta arritmia. Pues no me voy a poner a leerlos, pero pues así a grandes rasgos, pues intervalos de R regulares, pues la morfología del QRS pues va a ser una taquicardia pues de complejo ancho y que van a tener una misma morfología ya que se está originando en un mismo lugar, en un mismo o sea, lo que pasa acá es que tenemos un foco de despolarización ectópico, pero esta vez está en el ventrículo. Pero cuando tenemos uno solo, pues se está originando siempre en el mismo lugar y pues la morfología siempre va a ser la misma. Entonces a continuación tenemos un ejemplo. Tenemos este trazado electrocardiográfico. Entonces, pues la taquicardia ventricular monomorfa se caracteriza por tener 3 o más complejos QRS ectópicos de similar morfología, pues que se origina en el ventrículo. Entonces, si la duración de este es menor de 30 segundos, se denomina no sostenida, y si dura más de 30 segundos, pues se denomina sostenida. Y en este caso ya es necesario realizar una cardioversión eléctrica. Entonces, la principal causa de esta arritmia es la cardiopatía isquémica. Sobre todo, pues se genera una cicatriz a nivel del miocardio que pues, nos va a generar esta anomalía en la producción del ritmo, en la generación del ritmo, de la despolarización. Entonces, si quieres, avanza. Bueno, entonces acá tenemos la siguiente, que pues la taquicardia ventricular polimorfa. Entonces acá pues están estos dos ejemplos, pues la de la izquierda es la taquicardia ventricular polimorfa como propiamente dicha, y pues al lado derecho está la torsade de Poinz, que es como o sea, es una taquicardia ventricular polimorfa, pero pues tiene digamos, es como una consideración especial, como una como una entidad aparte, como para revisarla, sobre todo ahorita que veamos algo de complejo QT, pero entonces a grandes rasgos la taquicardia ventricular polimorfa son las que presentan 2 o más morfologías diferentes en los QRS. Se pueden asociar o no a la presencia de QT largo, que pues ya vamos a ver un poquito de QT, que pues la principal causa de esta arritmia también es la cardiopatía isquémica, pues como en el infarto agudo del miocardio. Y digamos que el problema con esta arritmia, sobre todo pues cuando está asociada a QT largo, por ejemplo en la torsade de Poinz, es que se puede asociar, o sea, puede evolucionar a una fibrilación ventricular, que pues ya es un ritmo de paro, ¿no? Entonces, listo. Entonces, estas taquicardias polimorfas, digamos, hay unas que no están asociadas a las alteraciones en el QT, que son las que tienen QT normal, pero sin embargo estas son difíciles de observar en la clínica debido a que, pues generalmente estas se asocian pues, a fibrilación ventricular y muerte súbita. Pues la principal causa de taquicardia ventricular polimorfa con intervalo QT normal es la cardiopatía isquémica, pero también se puede observar en pacientes con miocardiopatías dilatadas o miocardiopatías hipertróficas. Y bueno, pues también hay pacientes que tienen, por ejemplo, hay otros síndromes que son pues más raros, como el síndrome de Brugada, que pues pueden presentar taquicardia ventricular polimorfa en pacientes pues, con corazones normales, ¿no? Pero pues eso ya es pues, un síndrome ya más raro y pues, para no entrar en detalle ahora mismo. Entonces, dentro de las taquicardias ventriculares polimorfas que están asociadas a QT prolongado, pues tenemos la torsade de Poinz, que pues pues, la imagen de la derecha, que pues es imagen característica, fue descrita por primera vez en 1966 por François de Certain. Está asociada o sea, a QT largo, entonces pues puede estar asociada, digamos, a síndromes de QT largo congénito, pues que son raros,
Sin embargo, pues como para mencionar así las dos variantes principales, está el síndrome de Romano-Ward o el síndrome de Yerbel y Lange-Nielsen, que son como los principales síndromes de QT largo congénito. Y pues, digamos, existen muchos factores que pueden influir en el QT, que pueden prolongar el QT, como la edad, el sexo femenino y pues patologías como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el hipotiroidismo, los trastornos hidroelectrolíticos como la hipocalemia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia, y el uso de algunos medicamentos, pues se han descrito unos 50 medicamentos asociados a la prolongación del QT, entre esos, como ejemplos así principales, pues la hidroxicloroquina y los antipsicóticos. Entonces, muy importante, sobre todo pues, en psiquiatría, tener en cuenta eso, y pues, eso es otro tema. Entonces, la siguiente taquiarritmia ventricular es la fibrilación ventricular, pues que es un ritmo ventricular rápido y regular, que tiene pues, que no tiene una morfología establecida, sino que es simplemente digamos, o sea, se pierde la contractibilidad cardíaca efectiva. Entonces el ventrículo lo que hace es una serie de movimientos que no generan un latido correcto, y pues el trazado electrocardiográfico es completamente caótico. No se sigue ningún orden, no se sigue ninguna frecuencia específica, simplemente es una actividad totalmente desorganizada y una contracción, o sea, que no genera ninguna contracción efectiva. O sea, es un paciente que está en un ritmo de paro. Entonces, la principal etiología de esta es la cardiopatía hipertensiva. Sin embargo, puede aparecer en otras patologías como la miocardiopatía hipertrófica y dilatada. Y pues en este caso lo que toca hacer es desfibrilar, un ritmo de paro desfibrilable. Entonces, listo, sí, o sea, en este ritmo pues no se puede diferenciar claramente nada. O sea, simplemente hay ondulaciones irregulares en forma y morfología y no se distingue ningún complejo ni ninguna onda específica. Listo. Entonces, ahora vamos a ver pues, los síndromes de preexcitación, que pues principalmente, si quieres avanza, principalmente pues está el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es digamos, la principal entidad en este contexto. Entonces, el síndrome de Wolff-Parkinson-White pues es un síndrome en el que hay eh, o sea, digamos, como una contracción, como una despolarización ventricular prematura. O sea, va a haber un acortamiento del PR, y esto tiene un sustrato anatómico que es el haz de Kent, que es la imagen de la derecha. El haz de Kent es una vía anómala, una vía accesoria que comunica eléctricamente las aurículas con los ventrículos, y entonces eso hace que, o sea, se genere una segunda vía de propagación del impulso eléctrico que viene pues del nodo sinusal. Entonces, las principales características electrocardiográficas vamos a tener una onda P sinusal, a menos de que tengamos alguna otra alteración, pero si tenemos un síndrome de Wolff-Parkinson-White puro, por así decirlo, pues la onda P va a ser normal. Lo que vamos a encontrar es un intervalo PR acortado, es decir, menor de 120 milisegundos, y la presencia de una onda delta. No sé si Nier me puedes colaborar ahí señalando, porque pues al principio cuando no estamos muy acostumbrados pues, a ver electros se nos escapa. Entonces la onda delta es como esa pequeña elevación que, o sea, se llama delta porque es así como, pues no es como recta, como normalmente debería ser un, un complejo QRS, sino que tiene como esa morfología que se ve pues como una pendiente. Se ve como una pendiente así que precede el complejo QRS, que pues esa es la preexcitación ventricular. Entonces, principalmente PR acortado y onda delta. Eso es como los principales hallazgos. Y pues obviamente, debido a la presencia de la onda delta, el QRS pues va a ser ancho. Y pues digamos que esto puede acompañarse de otras arritmias, o sea, puede predisponer a estas personas que sufren de esta patología, pues a presentar episodios de taquicardia,
puede estar asociado a FA y pues también puede estar asociado a alteraciones en la repolarización, que pues esas se van a evaluar pues, en el segmento ST y en la onda T, que pues ya vamos a ver más adelante. Otro síndrome de preexcitación que pues se ha considerado es el síndrome de Low-Ganon-Levin, pues básicamente, para no hablar tanto, lo que ocurre en este simplemente es el acortamiento del intervalo PR sin presencia de onda delta. Sin embargo, pues este diagnóstico pues entra un poco en desuso también, porque digamos que no se ha logrado a día de hoy demostrar, demostrar electrofisiológicamente una vía anómala que explique este fenómeno. Pero sin embargo, pues simplemente se considera que pues el intervalo PR corto sin onda delta, pues es el síndrome de Low-Ganon-Levin. Listo, eso como básicamente en los síndromes de preexcitación. Y bueno, entonces ahora viendo las alteraciones del segmento ST, que pues digamos lo principal en el segmento ST, pues no vamos a ver ni cuánto dura, sino que lo que vamos a ver es si hay un supradesnivel o un infradesnivel del ST. Entonces, pues esto lo vamos a evaluar comparándolo con la inicio eléctrica, que pues la inicio eléctrica es pues es después de la onda T y antes de la nueva onda P, que es en ese momento como de silencio eléctrico cardíaco, por así decirlo. Entonces, comparándolo con eso, podemos decir que hay un supra o infradesnivel. Entonces, como cuando hablamos de segmento ST, lo principal, pues es el síndrome coronario agudo, sobre todo pues, el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Entonces, pues digamos el criterio eh, es la elevación del segmento ST en el punto J en al menos 2 derivaciones contiguas. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de derivaciones contiguas? A derivaciones que representen la misma cara del corazón, que pues ya más adelante vamos a ver ahí una imagen para explicar esto brevemente. Entonces, esa elevación debe ser mayor a 2 milímetros, o sea, 2 cuadritos pequeños, en hombres o mayor a 1.5 en mujeres en las derivaciones B2 y B3 o mayor a 1 en cualquier otra derivación precordial o periférica, ya que pues B2 y B3 están como más cerca del registro, entonces puede estar elevado, o sea, puede haber un supra ST de 1 milímetro en B2 y B3 y ser pues normal. Entonces, si ven un supradesnivel de 1 milímetro en B2 y B3, pues recordar pues el criterio, no se vayan a asustar a decir que no, que es que el paciente tiene supra ST en B2 y B3, sino que pues esto puede ser normal. Entonces, en B2 y B3 vamos a tomar como referencia pues un valor mayor. Sin embargo, en las demás derivaciones, pues el supra ST es pues un cuadrito por encima, ya estamos hablando de un supra ST. Y bueno, la otra patología muy importante es la pericarditis aguda. Sin embargo, en este caso, la elevación del ST es difusa, es decir, en muchas derivaciones, en casi todas las derivaciones, no necesariamente, o sea, puede que no estén todas como tal, pero, o sea, está difusa, o sea, no están derivaciones contiguas estrictamente, sino que puede estar en todas o puede estar o sea, en cualquiera, pero no cumple con ese criterio en el caso del síndrome coronario agudo. Además de eso, tenemos un descenso del PR y una onda T positiva. Entonces, otras causas de supradesnivel del ST, pues son las alteraciones en la repolarización, la hiperpotasemia, el aneurisma ventricular, que pues es una complicación del infarto agudo del miocardio, que pues el aneurisma ventricular, pues lo que se va a evidenciar es un supra-ST persistente luego de unas 2 semanas, de 15 días más o menos del infarto. Pero pues esto ya es una complicación. Y pues ahorita ya vamos a ver como la diferencia, pero pues digamos en el infarto del miocardio, el supra-ST es convexo y en la pericarditis es cóncavo, pero ya más adelante lo vamos a ver. Y en cuanto al infradesnivel, entonces podemos tener un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o también podemos ver infradesnivel del ST cuando tenemos un infarto del miocardio con elevación del ST
y estamos evidenciando lo que es una imagen especular, una imagen en espejo, que lo que ocurre es que, por ejemplo, si tenemos en las derivaciones inferiores un infarto, por ejemplo, en D2 y D3, en las derivaciones laterales, o sea, en ABL y D1, pues vamos a ver una imagen inversa. Entonces, si tenemos un supra ST en las inferiores, en las laterales, vamos a ver un infradesnivel que va a ser, pues, digamos, una imagen en espejo, va a ser casi que igual, porque, pues, recordemos que el electrocardiograma simplemente es como una forma de observar un fenómeno y las derivaciones son como diferentes puntos de vista, o sea, un mismo fenómeno lo estamos viendo desde diferentes ángulos, por así decirlo. Entonces, claro, si estamos viendo una imagen desde un ángulo, pues desde el ángulo, o sea, desde la perspectiva opuesta, vamos a ver pues una imagen opuesta. Y listo, pues otras causas de infradesnivel, pues la impregnación digitálica, hipopotasemia y la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el prolapso mitral y también pues los cambios en la repolarización. Entonces, siguiente para que veamos la imagen. Entonces, acá está lo que les decía, pues esto es un dibujo, esto es un ejemplo. Entonces, la imagen de arriba es un supra ST, que es convexo, que es el que vamos a ver principalmente en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, y el de abajo, que es cóncavo, que tiene esa muesquita así. Además, vean que tiene el, el otro hallazgo del descenso del segmento PR. No sé si ven como, o sea, está la onda P y pues el segmento PR como que tiende hacia abajo, y después sí tenemos la R y pues tenemos esa concavidad ahí en el supra ST. Y pues la T está francamente positiva también, que ese es más de pericarditis aguda. Listo, y en la siguiente pues también, pues acá tenemos otro dibujo que nos muestra cómo es cómo es la imagen especular. Entonces podemos ver que en D2 tenemos un supra ST, y en D1 tenemos una imagen especular que es prácticamente, es casi que exactamente igual, pero completamente invertida, ¿sí? O sea, tenemos un infradesnivel casi que simétrico o parecido al supra ST de D2. Esto es un poco como para mostrar ese fenómeno, ¿no? Y pues acá tenemos otro ejemplo en el que podemos ver que tenemos, o bueno, no sé, pongamos a alguien a verlo, ¿no? ¿Qué dices? A ver, ¿quién se anima con este lector? Pues estamos hablando pues, de ST, así que pues ya es como más fácil. Ya saben qué es lo que tienen que ir a buscar. Entonces, a ver, ¿quién me dice dónde está eh, la alteración en el ST y qué representa en este caso? Nadie se anima. Pues digamos, lo que yo veo es, como venías diciendo, pues la elevación aquí del S2, del ST, perdón, en el D2 y en el D3 Ajá, ¿y eso qué principalmente. significa? Pues que tengo aquí en esta parte un infarto en la cara, si no estoy mal, en la cara lateral, si no estoy mal, creo que puedo estar equivocándome muy mal. Tranquila, no te preocupes. Igual ya en la siguiente diapositiva vamos a ver las caras, pero de 2 y de 3 son derivaciones inferiores. Si quieres, recuerda pues ahorita lo vemos, pero pues digamos lo que mostró Lina al principio, como el triángulo de Einthoven y las derivaciones, de 2 y de 3 están abajo, ¿sí? Es como ahí. Exacto, listo, muy Así, bien. claro, Y por claro, tienes ejemplo, toda la razón. listo, muchas gracias. Por ejemplo, y en ABL, si podemos ver que tenemos pues yo me atrevería a decir que es una imagen en espejo, que ABL pues es una derivación lateral que nos estaría mostrando lo contrario, ¿no? Y bueno, sí, listo, muy bien. Era más como para ejemplificar eso. Y listo, y en la siguiente imagen pues podemos ver eh, pues una imagen muy bonita. A ver, Nider, si ya pasó. Eso. Listo, esta imagen aquí súper bonita en la que nos muestra, digamos, las derivaciones. Si quieren, tómale screenshot o como quieran, no sé.
esta imagen que nos muestra las derivaciones, las correlaciona con la cara que representa, con la cara del corazón que representa. Abajo tenemos un dibujito que ahí nos muestra digamos, el corazoncito, o sea, el dibujito del corazón y tal, y nos muestra las diferentes derivaciones y en qué cara están. Y además de eso, pues lo correlaciona con la arteria que puede estar probablemente lesionada. Y pues los cambios ahí en el ST. Entonces, pues como un resumen ahí, como todo con colorcitos y tal. Listo, entonces, ya pasando pues al siguiente tema, vemos el QT prolongado, ahí dice el QTC porque pues es el QT corregido, ya que digamos los valores que ustedes van a encontrar, yo qué sé, por ahí en internet, si ustedes colocan QT normal y les sale un valor ahí X, pues va a ser un QT calculado con una frecuencia cardíaca de 60. Entonces, pues como no siempre vamos a tener esa frecuencia cardíaca en los pacientes, pues el QT se debe corregir con la frecuencia cardíaca. Entonces ya vamos a ver cómo. Bueno, pues ahí está. Entonces, hablando un poco del QT, pues ya Nieder lo explicó un poco, pues nos representa toda la sístole ventricular eléctrica, es decir, la despolarización más la repolarización ventricular, es decir, que incluye el complejo QRS, que pues es la despolarización ventricular, el segmento ST y la onda ST, que pues ya nos representa la repolarización. Entonces, como habíamos dicho, se ajusta a la frecuencia cardíaca, pues la fórmula, digamos, más fácil es esta fórmula que se llama la fórmula de Bassett, que es el QT en segundos sobre la raíz cuadrada del intervalo RR, también en segundos. Entonces, los valores normales, pues ya Nieder también los explicó al principio, es menor a 440 en hombres y menor a 460 en mujeres. Y pues el problema con el QT es que cuando tenemos un QT prolongado, vamos a tener un riesgo de arritmia ventricular. Como ya hemos dicho, pues está la Trossard de Poinz, que es una taquicardia ventricular polimorfa, que puede desencadenar una fibrilación ventricular y pues un ritmo de paro, ¿no? Entonces, causas de QT largo, pues están, como ya habíamos mencionado, los síndromes de QT largo congénito, como pues las variantes genéticas que le mencioné, pues realmente pues es algo raro. Sin embargo, pues es importante tenerlo muy en cuenta. Y pues como ya hemos dicho, las alteraciones hidroelectrolíticas y los medicamentos. Y pues el hipotiroidismo también es una de las patologías que puede generar prolongación del QT. Entonces, listo, si quieres pasa la imagen. Entonces acá tenemos como este ejemplo en el que se puede ver pues el QT prolongado, o sea, si ven el QRS, el ST pues es larguísimo y la onda T, entonces pues si ahí medimos, hubiésemos hecho eso como ejercicio, ahí fallé, pero si medimos eso ahí pues nos va a dar pues un QT prolongado, aunque visiblemente se ve alargado, ¿no? Entonces la importancia de esto es que pues QT prolongado pues nos genera un riesgo de una arritmia ventricular que pues puede tener consecuencias fatales. Listo. Entonces, el siguiente tema son las hipertrofias ventriculares. Digamos que el electrocardiograma pues es una herramienta que tiene una sensibilidad realmente más que todo baja para evaluar esto y pues digamos que el ecocardiograma viene siendo el estudio de elección para la patología estructural cardíaca, ¿no? El principal. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta los hallazgos que nos pueden indicar una hipertrofia ventricular, ya que a pesar de tener una sensibilidad baja, ya pues como vamos a ver más adelante, la especificidad sí es bastante alta, entonces eso nos va a decir que pues no todos los pacientes con hipertrofia ventricular van a tener hallazgos electrocardiográficos, pero si vemos uno de estos hallazgos electrocardiográficos que nos indican hipertrofia ventricular, podemos estar casi que seguros que efectivamente es una hipertrofia ventricular. Entonces, comenzamos con la hipertrofia ventricular derecha, si quieres pasa. Entonces, eso es un chorrero de hallazgos que pueda haber pues no me voy a detener a leer cada uno de estos criterios, pero digamos que los más importantes
son pues una R alta en ABR, un eje desviado a la derecha, generalmente mayor a 110 grados, que la R sea mayor que la S en B1 o que la S sea mayor que la R en B5 o B6, etc. Pues son un montón de hallazgos que se han descrito, pero pues digamos que es importante conocer como los principales. Si quieres pasa la imagen. Y entonces acá, pues por si algún día se los preguntan, entonces tenemos el índice de Cabrera, que entonces el índice de Cabrera dice que la R en B1 sobre la R más la S en la misma derivación, o sea, en B1, si es mayor o igual a 0.5, indica una hipertrofia ventricular derecha. Entonces ese es el índice de Cabrera. Y el índice de Lewis, que pues nos sirve tanto para hipertrofia ventricular derecha como para hipertrofia ventricular izquierda, pero pues digamos que primero vamos a ver en la hipertrofia ventricular derecha cómo se aplica. Pues es la misma fórmula, que es la R en D1 más la S en D3 menos la R en D3 más la S en D1. Entonces eso nos debe dar un valor entre menos 14 y más 17. Entonces, si es menor a menos 14, hablamos de una hipertrofia ventricular derecha, y si es mayor a más 17, hablamos de una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, son como los principales hallazgos que vamos a ver. Otra cosa, la hipertrofia ventricular derecha, digamos la etiología, pues un aumento, o sea, si hay una hipertrofia ventricular derecha, pues esto nos está indicando que tenemos un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, que pues como sabemos es de donde sale la arteria pulmonar. Entonces quiere decir que tenemos por alguna razón un aumento de la presión en el lecho pulmonar o en la arteria pulmonar, ya sea para una patología pulmonar o un cor pulmonar. Entonces, como tener eso en cuenta, ¿no? Pues la clínica, todo eso nos va a ayudar. Pero pues cuando vemos una hipertrofia ventricular derecha, pues es un proceso como de adaptación ante ese cambio de presiones o ese cambio hemodinámico que hay por un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Listo, entonces siguiente, entonces ahora vamos a ver la hipertrofia ventricular izquierda, donde tenemos, digamos que los principales como criterios son este índice de Sokolov-Lyon, que es como el más importante, que este es el que particularmente les mencionaba, tiene una especificidad de alrededor del 95%. Entonces, si un paciente no tiene ningún hallazgo electrocardiográfico o más bien, los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda no siempre van a tener hallazgos electrocardiográficos, ya que pues la sensibilidad es baja. Pero, por ejemplo, en el caso del índice de Sokolov-Lyon, que tiene una especificidad del 95%, pues podemos decir que si vemos este hallazgo electrocardiográfico en un paciente, podemos decir casi que con un 95% de seguridad ese paciente va a tener una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, el índice de Sokolov-Lyon dice que la S en B1 o B2, ahí tomamos la que tenga mayor voltaje. Pero la S en B1 o B2 más la R en B5 o B6, ahí también se toma la que tenga mayor voltaje, va a ser, o sea, si es mayor de 35, estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda. También está el criterio de Cornell y el criterio de Gubner, pues no los voy a leer todos como para no botar tanto tiempo acá, pero pues ahí están las fórmulas. Pero pues súper importante el índice de Sokolov-Lyon y pues el índice de Lewis que ya lo habíamos mencionado, que pues tiene un valor en un rango entre menos 14 y más 17 cuando es menor, o sea, cuando es inferior al rango normal es hipertrofia ventricular derecha, y cuando es mayor al límite superior, pues es una hipertrofia ventricular izquierda. Y pues también, al igual que en la hipertrofia ventricular derecha, también va a haber una desviación del eje, pero en este caso va a ser a la izquierda. Entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo pues, en el electro ese que está ahí abajito. Entonces podemos ver pues digamos la S, por ejemplo, miren esa S en B1 y en B2, cómo está pues la amplitud que tiene. Lo mismo la R por ejemplo, la R en B5 también, que es lo que hablábamos. Entonces pues digamos que cuando uno ve eso así, uno ve algo raro, uno dice, bueno, aquí toca de pronto evaluar si el paciente tiene una hipertrofia o no, y pues entonces ahí aplicamos los cálculos y pues los índices que hemos estado viendo. Y listo, eso es todo.
¿Tiene alguna pregunta? Estuvo muy claro, gracias a ambos. Listo. Excelente, Nieder y Alejandro, gracias. Es que estaba bien de darle y darle, pero bueno, ahí se hizo un excelente trabajo. Muchas gracias.